Mientras que el mundo continúa, toma las precauciones adecuadas e infórmate cada sobre vez más respuestas de lo que será nuestra nueva normalidad. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta segunda charla de Tecton. En esta ocasión hablaremos sobre los festivales de cine y arquitectura que existen en América Latina. Y me da mucho gusto que nos acompañen y me da también gusto que nos acompañen amigos de festivales muy queridos, que además son aliados, pero que sobre todo nos ha vuelto comunidad, lo cual eso es prácticamente lo más importante cuando uno piensa hacer en un festival de cine. Me gustaría presentar primero a un gran amigo, a Miguel Ángel Contreras. Él es el director, cofundador del Art Film Fest de Santiago de Chile, con quien hemos ya trabajado prácticamente desde la primera edición. ¿No es así, Miguel Ángel? Hola, Iván, sí, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos desde Santiago de Chile, deseándole lo mejor de los éxitos a este Cinetecton número 7. Así que estamos disponibles en esta entretenida conversación. Bien, buenísimo, muchísimas gracias. Y me gustaría también invitar a Luciana Esteves. Luciana Esteves, ella está en Ciudades Reveladas, un festival que se realiza en Buenos Aires, en Argentina, con quien llevamos ya también, hemos hecho un par de colaboraciones, ¿no? Nos encontramos hace un par de años en el Festival de Santiago, pero ya Julia, quien es compañera también, ya nos había ayudado a ser jurado del festival en años anteriores. Y Lucy, muchas gracias por aceptar la invitación, bienvenida. Bueno, hola, ¿qué tal, Miguel? Iván, muchas gracias por la invitación. Nosotros desde Argentina somos el equipo de Ciudades Reveladas que siempre acompañamos a los festivales de la misma temática, y un placer estar en esta nueva edición y todos los éxitos en este contexto que no es nada fácil para la transmisión por streaming de películas y conversatorios, así que son bien aperrados los mexicanos y los chilenos que van a tener su edición también pronto. Somos necios, eso es lo que nos pasa. ¿No? También quiero invitar a Catarina López. Tiene el Festival Habitante que sucede en Quito, en Ecuador, a quien me da mucho gusto, Catarina, que haya aceptado la invitación y que nos esté acompañando. Catarina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola a todos, muchas gracias por la invitación y me da mucho gusto estar aquí discutiendo esto con ustedes y mucha suerte en este festival. De ley les va a ir súper bien. Buenísimo, muchísimas gracias. Y me gustaría presentar a Liz Sandoval. Liz Sandoval es compañera, amiga, que recién conocí de Cinema Urbana, un festival que se realiza en Brasil, un festival anual, un festival que, digamos, forma parte como de esta idea, movimiento que está sucediendo en América Latina, sobre la importancia de empezar a hablarles sobre festivales de cine, ciudad, arquitectura, diseño,
pero importante la visión que ellos tienen desde el cine e a proposta que têm. Liz, bem-vinda. Olá, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada por estar aqui junto com vocês, compartilhando essa árdua tarefa de discutir arquitetura e cidades a partir do cinema. Boa sorte para o Cinetec. Muchísimas gracias. Buenísimo, pues muchísimas gracias. Y me gustaría, bueno, también quiero presentar a Lorena Figueiredo, con quien, digamos, tuve un primer contacto porque nos buscó, porque andaba haciendo una investigación sobre festivales de cine y arquitectura. Ella misma es realizadora, tiene una película dentro de nuestra sección de cortometraje documental, que recomiendo muchísimo que la vean. Es un ensayo visual de su trabajo. Lorena, muchas gracias por aceptar. Tú estás desde Brasil. ¿Cómo estás, Lorena? Olá a todos e todas, muitas graças por compartilhar esta invitação de Cinetecton. É com muito gosto que tenho a oportunidade de exibir meu cortometragem, Intervenção Urbana, e ser representante brasileiro em México. É a primeira exibição de corto em México. Então, estou muito contente com tudo isso. E muito alegre de poder compartilhar com todos vosotros em todas as partes da América Latina. Espero que tenhamos uma boa charla. Sí, seguro que sí. Y por último, me gustaría presentar a Diogo Leal. Bienvenido, Diogo. A Diogo lo conocí a través de su papá, Antonio Leal, en un encuentro que tuvimos de redes de festivales de cine en Valparaíso hace 2 años que fuimos para allá, y ahí conocí a Antonio y me platicó de Diogo, que tenía un festival de cine arquitectura, y después de intentar nos logramos encontrar, y Diogo, bienvenido, qué bueno que andas por acá. Obrigado, Ivan, pelo convite. Boa noite, boa tarde a todas e todos. O momento realmente é de muito desafio, né? Para a gente que vive de praticar a difusão audiovisual, né? A gente precisa. Os nossos festivais eles acontecem com a dependência do encontro, né? Então é um desafio gigantesco colocar em prática tantas atividades que a gente costuma fazer todos os anos. O Arccine também está indo aqui para a sua 5ª edição, também online. E desde 2016, aí nessa caminhada, acredito que conseguindo fazer um festival durante a pandemia, acho que nada nos para, né? Faça chuva, faça sol, com pandemia ou sem pandemia, a gente vai tocar o barco adiante. O Brasil, assim como o México, contam com governos que não dão muita importância à pandemia, então esse também é um debate que a gente vai trazer, né, que eu acho importante. Curioso que são de lados opostos, né, da política, né, mas têm atitudes parecidas. E muita felicidade estar participando desse bate-papo com todos vocês. Parabenizar a Lorena por estar representando o Brasil aí no Cinetecton 7. E vamos nessa, praticar o nosso portunhol aqui um pouquinho. Vamos lá. Justamente era lo que estábamos comentando, como cuando menos con el portugués nos vamos más despacio. No, porque si no nos perdemos. Pero justamente, digamos, pensando en los proyectos, digamos, me gustaría plantear cómo nace la idea de cada uno de los proyectos, ¿no? ¿Por qué plantear y por qué ver la ciudad a través del cine? ¿Queremos ver la ciudad a través del cine o queremos ver el cine a través de una mirada mucho más urbana? Digamos,
¿Cómo miran cómo miran su propuesta, por ejemplo, en Ciudades Reveladas, Luciana? Iván, antes que nada, creo que está Perla esperando ingresar a la charla. Si querés, le damos el saludo a Perla. ¿Dónde Perla? Ay. Perla querida, se me olvidó otra vez. ¿Cómo estás? Somos tenaces. Perla. Gracias, no, Luciana. No, bueno, prosigamos. Estaba ya habías hecho la pregunta y... Bueno, bienvenida Perla y a... ¿Oh? Bueno, bienvenida Perla y al resto. Hablo como para que podamos, hay medio delay, es difícil charlar así que vamos a intentar, ustedes cualquier cosa, si no me escuchan, háganme señas, pero en principio les quería contar que Ciudades Reveladas quizás es distinto a la experiencia de otros festivales de Latinoamérica, porque la mayoría de nosotras que participamos y armamos este festival, no venimos del mundo de la arquitectura, sino venimos del mundo de las ciencias sociales. Surgió como iniciativa de 4 mujeres, que somos 4 amigas, desde ciencias políticas, sociología y comunicación, y fuimos ampliando el equipo de Ciudades Reveladas con diseñadores gráficos, gente que viene del mundo del cine, también tenemos por otro lado gente que ha venido con otras experiencias más territoriales, o sea, tenemos como una mezcla de distintas trayectorias y recorridos, y el común de todas y todos los que participamos de Ciudades Reveladas es este interés de poder mostrar, ¿no?, la representación a través del cine que se hace de las ciudades, y a partir de ahí también empezar a ver qué tipo de disputas, qué tipo de problemáticas se muestra. Nos interesa muchísimo la problemática que compartimos con ustedes como festivales de Latinoamérica, y que siempre en general lo hemos charlado muchas veces, las distintas posiciones y dificultades en general que nos atraviesan son similares, y en las películas que vamos programando se van viendo. Hoy por hoy nosotras como festival, hace 2 años que no estamos activas, el año que viene, iba a ser nuestra 4ª edición, y la tuvimos que posponer al año que viene, porque bueno, no nos dio en su momento la decisión de hacerlo por streaming, porque una pata fundamental nuestra son también los momentos de encuentro, de debate, de charlas con distintos colectivos audiovisuales y territoriales. Y bueno, el año que viene vamos a estar con nuestra 4ª edición, y básicamente la idea es también dar pantalla, ¿no?, a las producciones que se hacen sobre esta temática, y que muchas veces se dificulta por razones de estar compitiendo muchas veces con películas del mainstream y demás, que estos festivales como el nuestro dan una posibilidad de poder mostrar estas producciones que son cada vez mayores, ¿no? A ustedes les ha pasado que de edición a edición hemos recibido cada vez más material, y muchas directoras que han quizás participado en nuestra primera edición con su primer corto, su primer medio, de repente ahora están lanzándose con un largo, así que ya venimos como acompañando una trayectoria de algunos cineastas de Argentina y de otros lugares del mundo también. Muy bien. Y ahora sí, Perla, querida, discúlpame mucho. Bienvenida a esta charla. Quien nos visita, nos encontramos desde aquí hasta Nicaragua, y ella representa al festival, de cine, ciudad y arquitectura, ¿no? Y nos da mucho gusto tenerte por acá, Perla. Y justamente, pues siguiendo la charla, me gustaría que nos contaras un poquito. Entendemos que tenemos un poco de delay contigo, o con varios, pero justamente me gustaría que nos contaras un poquito cómo plantean ustedes su festival en Nicaragua, desde dónde es la mirada que tienen. Hola a todos y todas. Bueno, contentísima, agradecidísima de verdad por esta invitación. Un poco retomando la pregunta que hacías al inicio, si queremos ver la ciudad a través del cine. A ver, el FexiArc se plantea
lo primero que se plantea es no solo la relación entre cine y arquitectura, sino esa conversación pendiente, esa conversación hasta, digamos, hace muy poco inexistente entre las ciencias sociales y la arquitectura aquí en Nicaragua, que es tan, tan importante. Entonces, queríamos al inicio, tal vez Miguel recordás aquellas pláticas que teníamos, que los hicimos trabajar un montón, que queriendo que viniera el ARC acá y bueno, un día se podrá. Bueno, en principio queríamos sacudir un poco la rama en cuanto a hablar de la arquitectura a través del cine. Cuando uno inicia a hacer un festival de este tipo, realmente nosotros llegamos a esto por un camino bien, bien inesperado. Llegamos a través de una película que se llama Los ojos de Ruskin, que es una película preciosa. En ese momento, en el 2016, yo estaba colaborando con una muestra de cine latinoamericano que se hace acá, en Nicaragua. Y entonces, yo busqué esa película y le planteé a mi compañero y nos planteamos, o sea, ¿por qué no hacemos un festival de cine y arquitectura? Algo más específico, hay mucho que mostrar, mucho de qué hablar. Y empezamos a buscar. Entonces, en esa primera edición nos planteamos, dimos con una película que se llama Archicultura, que es preciosa, me imagino algunos la han visto, que es la enseñanza de la arquitectura. Es muy lindo porque, bueno, primero necesitábamos tocar esa fibra emocional, necesitábamos tener con nosotros emocionalmente a los y las estudiantes. Y entonces, a través de esa película capturamos la atención y también nos planteamos para esa primera edición tener cine nicaragüense. Cine nicaragüense que no se hizo con la intención de ser un cine de arquitectura, pero que sí mostraba mucho la ciudad desde distintas miradas, desde un hombre que la recorre en plena guerra, hasta un documental que nos tira en la cara la realidad de Managua, que en cierto modo todavía es muy vigente y adolece de muchas cosas que se llama Managua, Nicaragua y It's a Beautiful Town. Entonces, el festival tuvo mucha aceptación, gustó muchísimo. Y ya para la segunda edición, entonces sí, nos planteamos ya un lema. El lema del FEXIAR es por ciudades humanizadas y sostenibles. Ese fue el lema de la segunda edición y el lema de la tercera edición fue por ciudades humanizadas y universalmente accesibles. Entonces, que es con el lema que creo nos vamos a quedar ahorita porque para nosotros es de suma importancia la humanización, la accesibilidad. Estamos en ciudades sumamente hostiles y entonces ya planteándonos eso y la relación, el diálogo que queremos establecer con las ciencias sociales, con los cientistas, entonces diseñamos un festival que es películas y cineforos luego. Entonces en cada foro hay un antropólogo, un sociólogo, un historiador, porque sí se necesita esa mirada y también hacer mucho hincapié entre los jóvenes y las jóvenes de que el arquitecto no puede solo con la ciudad. Los arquitectos no pueden solos con la ciudad, o sea, se tienen que detener a escuchar a ver, la ciudad la construimos entre todos, bueno, entre todos y todas, entonces eso es un camino pues muy, muy largo que hay que recorrer, pero que vamos a seguir en él. Entonces el festival ha venido evolucionando. En cuanto a públicos, nosotros pues, hemos contado, bueno, nosotros contamos en el segundo, sobre todo en la segunda edición, tuvimos 3.000 asistentes, porque al anclarlo en universidades, entonces nosotros pues pudimos tener en cierto modo un público cautivo
y estamos ya trabajando un público que esté fuera de las universidades. Digamos, nosotros todavía no podemos hacer como hacen ustedes, Miguel, allá que, digamos, lo hacen en el GAM y va a quien quiere ir, dice, ve qué bonito, hay un festival, voy a ir. No. Sí, nosotros tenemos que trabajar todavía mucho con un público que tenemos ahí, pero sí ya han habido avances, ya se han habido. Y bueno, por supuesto el festival ha ido, siempre tiene el énfasis en buscar películas que aborden la temática de los procesos sociales de la ciudad, pero sí también, no, ya en la segunda y tercera edición, nosotros nos apoyamos en la plataforma Click for Festival, y a través de ella, entonces logramos contar películas más, digamos, que aborden diseño, como La casa sobre el arroyo de Sebastián Pasquet, que es un documental de Sebastián Pasquet, o temas de construcción, como Sin Manual, una película por demás maravillosa, sobre la que hay que volver una y otra vez. Y películas también con mucho arte. El año pasado tuvimos una película que se las recomiendo de verdad y con la que logramos en la tercera edición, porque bueno, deberíamos este año tener la quinta edición, pero 2018 pues no se pudo acá para nosotros y entonces la tercera se hizo en el año pasado, 2019. Y ya pudimos hacer con una película que se llama Una ciudad compuesta, que es una película llena de mucho arte y pudimos hacer un ejercicio, el primer ejercicio de urbanismo para adolescentes. Entonces fue a través de la pintura y de la música, porque son, el músico y la pintora inspiran su obra en cómo les toca la ciudad a ellos. Entonces a través de eso y del lenguaje del cine, pudimos trabajar con adolescentes y pudimos sacarles bastante sobre qué opinan de la ciudad, qué quisieran de la ciudad. Y entonces, claro, es un ejercicio que hay que perfeccionarlo, hay que hacerlo más, pero nos pareció fascinante, porque sí hay que empezar. Si queremos en algún momento, por lo menos que esté aquí y que esté aquí la necesidad de ciudades humanizadas, tenemos que empezar desde los muy chicos. Entonces, por ahí va la línea del festival, así es como ha venido evolucionando. Y y bueno, en esta edición pues vamos a estar vamos a ahondar un poco en la relación entre el cine y la arquitectura y siempre con películas, buscando películas que nos aborden los temas de planificación y de necesidades en la ciudad que deban ser abordadas desde la arquitectura, desde las ciencias sociales, porque hay que hacer, pues pretendemos hacer mucho hincapié en eso. Buenísimo, muchísimas gracias, Perla. ¿No? Ay, Sí, me robé el y micrófono. no, está bien, es que justamente es como la única forma en la que logramos entender como las diferentes miradas que existen. Cuando uno genera un proyecto cultural, tiene muchos frentes y se da cuenta que existen muchos frentes para abordarlo. Y la ciudad, la arquitectura y el cine, los mismos proyectos te van avisando dónde puedes estar encontrando tu nicho, ¿no? O sea, es algo que se puede moldear todo el tiempo. Y eso hace un festival también muy, muy rico, ¿no? Justo, o sea, digamos, no sé cómo nació Habitante, Catarina, ¿no? Es un proyecto que acaba de tener una primera edición, tuvimos una sección, nos fuimos como festival invitados, estábamos muy contentos, queríamos irnos, se logró, pero todo fue muy bien, o sea, desde acá se vio como un festival muy lindo. ¿Cómo lo pensaron? ¿Cómo pensaron, Habitante? Verán todos. La idea inicial sí partió de la visión arquitectura para el cine, porque, o sea, surgió conmigo y con la Fernanda, que algunos de ustedes también ya tuvieron contacto, y las dos somos arquitectas, entonces surgió de un descontentamiento con esta idea de hablar de ciudad únicamente desde la perspectiva de los arquitectos, de los urbanistas.
y queríamos que toda la gente pueda hablar de ciudad, todos los ciudadanos puedan ir a ver películas, y nos pareció una forma mucho más accesible a todos de hablar de ciudad, porque al final todos podemos ver una película, todos podemos entender lo que nos transmite una película sin tener términos arquitectónicos demasiado complejos para una persona que no está dentro de eso. Entonces de ahí surge un poco la idea, utilizar el cine como herramienta de llegar a toda la gente. Y empezamos, sí, tuvimos nuestra primera edición en 2020. Tuvimos mucha suerte porque fue antes de pandemia, fue en febrero, entonces justo antes de que todo esto pase. Y nos fuimos así de largo. O sea, teníamos un poco de miedo, digamos, porque nunca habíamos hecho un festival de cine, no sabíamos mucho de cine en general. Entonces, sí, invitamos al Cinetecton, invitamos al Iván, invitamos al Miguel Ángel, a Arc Film Fest, y invitamos a 2 festivales de Europa, de Rotterdam, el JOEP y Sofía del Festival de Lisboa, que nos ayuden a seleccionar las películas y que sean nuestros curadores. Es una primera edición que no sabíamos nada de cine. Entonces fue hermoso porque tuvimos cine latinoamericano, y hicimos también una muestra de cine local, en que ahí sí tuvimos también ayuda de uno de nuestros miembros que es productor, en que nos ayudó a seleccionar las películas de acá. Y entonces fue súper interesante porque tuvimos películas o sea, producidas en Chile, producidas en México o producidas en otros lados del mundo, y fue súper importante, yo creo, para tener una visión de qué es la producción nacional, qué es lo que se puede producir aquí en Ecuador, qué es lo que se puede producir en Latinoamérica y qué es lo que se puede producir a nivel mundial, y cómo todo eso se puede complementar en la manera como hablamos de ciudad. Y de repente hablar de ciudades en Chile que pasan los mismos problemas que pasan acá es súper interesante, porque tenemos una visión de que no somos los únicos que tenemos estos problemas. Entonces fue súper importante para nosotros. Y también tuvimos asesoría con muchos de los festivales de aquí de Ecuador, porque la primera cosa que hicimos también fue hablar con algunos de los festivales de cine que ya existen acá. Y de hecho fue súper importante también para ver así como tenemos esta red interamericana de festivales en que todos nos apoyamos, creo que también es importante haber un apoyo local a nivel de los festivales, aunque tengan diferentes visiones, digamos así. Entonces es un poco esa nuestra perspectiva, y esperamos poder tener una edición en el próximo año. En eso estamos trabajando. Y sí. Sí, muy bueno. Ojalá puedan venir la próxima vez. Sí, seguro, nos encantará estar por allá, pero además también andas pensando ir al Medio Oriente, ¿no? Una cosilla, Tokio, no me acuerdo. ¿Sí estoy bien? ¿No? Y sí, o sea, era una propuesta, pero no funcionó. Pero bueno, está bien, o sea, digamos, una primera edición y después dices, ahorita voy a Tokio, está bastante padre, ¿no? Bien, Liz, un poquito ciudades urbanas, es un festival que ya lleva diversas ediciones, es un festival que tiene una mirada bastante particular, ¿no? Que sucede allí en Brasil. ¿Cómo nace ciudades urbanas, cinema urbana? ¿Cómo programan? ¿Cuál es el cine que les interesa? ¿A partir de dónde? ¿Sus públicos? Bom, boa tarde a todos. O cinema urbano, na verdade, ele tem início em 2018, mas ele tem um começo em 2012, a partir de da minha pesquisa eu sou arquiteta, e assim como a Catarina, um pouco inquieta com essa questão de olhar a cidade somente a partir de alguns pontos de vista. Então, eu comecei uma pesquisa sobre Brasília a partir dos filmes. Então, as primeiras 2 mostras, em 2012 e 2013, foram especificamente com filmes de Brasília, sobre a cidade, a cidade que tem o primeiro curso superior de cinema do Brasil.
com cineastas muito conhecidos, que fizeram filmes na cidade. Então, esse interesse surge a partir de uma cidade específica, que é Brasília, que é uma cidade, não é uma cidade qualquer, em termos de arquitetura e de urbanismo, enfim. E com isso, acabei conhecendo a Sofia quando fui para Portugal para apresentar um trabalho. Conheci o festival que estava na primeira edição, o Arquiteturas, e a partir disso comecei a acompanhar e perceber que existiam vários festivais de cinema de arquitetura, entre eles o Arquifilme Fest. Então, desde 2014, 2015, eu começo a acompanhar. Conheci o Miguel em Portugal, também em Lisboa, numa edição que homenageava o Chile. E desde então, aquela ideia de fazer um festival começou a ficar um pouco maior. A Sofia me apresentou o Diogo, né, do Arquicine do Rio de Janeiro. Aqui em Brasília, a primeira edição foi um Arquicine Brasília, em que a gente fez uma chamada para filmes, mas também convidou alguns filmes, e esses filmes foram também em parceria com Arquiteturas de Portugal. O festival, ele sempre teve, aqui em Brasília, um pouco essa característica acadêmica ligada à universidade, talvez muito por causa dessa minha pesquisa, que vem desde 2012, com o mestrado e depois o doutorado. Então, a gente sempre fez um evento acadêmico com apresentação de trabalhos sobre cidade, cinema, e muita intervenção na cidade, as sessões ao ar livre, intervenções urbanas, visitas guiadas pela cidade, intervenções poéticas. Então, foi sempre um festival que promoveu muito o encontro e o debate, porque a gente também está sediado num espaço da cidade que não é muito comum, né? Não é aquele espaço de arquitetura emblemática que as pessoas esperam encontrar em Brasília. Então, a gente está numa área central, mas que é uma área um pouco degradada, que tem várias questões, várias polêmicas, vários subsolos, e a gente ocupa esses espaços e leva as pessoas para conhecer o que a gente é um pouco assim, uma outra Brasília, né? Uma cidade um pouco inesperada. Ele sempre foi um festival internacional, né, com filmes brasileiros e filmes estrangeiros. No ano passado, a gente exibiu mais de 60 filmes, que foi uma loucura. E esse ano a gente está trabalhando muito assim nos bastidores, principalmente nas pesquisas, parcerias. Então a gente adiou a edição de 2020 para 2021, justamente porque a gente acredita muito nesse debate que acontece após a sessão de filmes, mas com a cidade como protagonista, né? A própria cidade de Brasília, a discussão sobre a cidade. Então, a gente também sempre divide os filmes em painéis, em subtemas, para debater, trazemos pessoas para debater esses filmes a partir dessas temáticas propostas. Mas a cidade de Brasília, ela é sempre uma protagonista do festival, assim, independente do filme que está sendo debatido, mas estar em contato com a cidade. Então, é um pouco isso. A gente está... a nossa segunda edição foi adiada para 2021. Acho que é isso. Obrigada. Muy bien. Gracias, Liz. Querido amigo Miguel Ángel, ¿cómo va? Un gusto tenerte aquí nuevamente. Me da gusto. Sí. Pues bueno, este año nos tocó vernos a todos de esta manera. Y el Art Film Fest y Cinetecton, bueno, más o menos van de la mano desde sus inicios, desde que se encontraron. Pero justamente, ¿cómo plantean ustedes el Art Film Fest? ¿Cuál es la mirada que tienen con el cine que proponen, con las charlas que hacen, ¿no? Además,
si pueden ir en algún momento al Art Film Fest, vayan, es un festival en donde uno se siente siempre en casa. Sí, a ver, algunas cosas. Liz, te entendí todo, trabajé todo en el Google. Así que entendí todo, Liz. Todo. Oye, nada, Cinetecton es como un hijo aventajado que hemos tenido nosotros. que por allá nos conocimos, por allá el año 2012, ¿cierto? Y empezaron muy rápidamente ustedes a seguir desarrollando con fuerza la línea temática. A ver, nosotros por acá, bueno, el festival nuestro parte un poco en la línea más dura, por decirlo así, en el vínculo de la arquitectura con el cine, principalmente buscando justamente esas arquitecturas que existen en el trasfondo de las películas, que no son muy visibilizadas, el cariño que teníamos hacia algunas películas particulares, como Blade Runner en mi caso, etcétera, etcétera. Por ahí pues, partió todo un imaginario en donde nosotros queríamos hablar sobre este vínculo. Pero en la medida que el festival fue en desarrollo, fue madurando también, vimos que obviamente el discurso nos quedaba un poco corto en ese aspecto, digamos, porque estábamos involucrados o vimos que en el fondo la gran cantidad de películas que el mismo festival convocaba a través de sus competencias venían con una carga muy fuerte en el aspecto social y urbano. Y de esa manera vimos que obviamente el festival tenía que tomar un matiz diferente, obviamente, justamente acogiendo la problemática de las ciudades. En el fondo las ciudades en el CID es el depositorio, digamos, de todas estas arquitecturas de las cuales queríamos nosotros a lo mejor hacer mención. Se nos transforma en un escenario mayor en el cual vemos la posibilidad por lo menos de compartir un problema común que tenemos, en este caso latinoamericano, ¿cierto? Como decía Caterina, los problemas de allá también son los problemas de acá, entonces ver cómo tenemos, primero que nada, una línea común en las problemáticas y cómo también esas soluciones también se van dando de acuerdo a ciertos ejemplos que están siendo bien documentados. Entonces, de alguna manera, como te decía, la línea temática empezó a coger todo el vínculo con la ciudad, vimos que es una oportunidad de festival para educar a la audiencia, un rol muy importante, o sea, yo creo que eso nos ofrece como el medio, el cine nos conecta, el cine nos hace una experiencia, es difícil de hablar, es diferente hablar de un problema urbano con una foto o algo más académico que definitivamente ve lo vivencial con el cine. Nos conecta mucho, nos emociona, nos empodera de alguna manera como habitante y ciudadano. Entonces yo creo que es un gran medio para establecer la discusión y la reflexión. Y producto de eso, bueno, nosotros también abrimos justamente estos conversatorios dentro del festival que acogen, digamos, al lema del festival en cuanto al tema urbano. También, sin perder nuestro ADN como festival, tenemos siempre enclavado un conversatorio respecto a esta relación del cine y la arquitectura como una pregunta permanente y una respuesta en construcción, porque no hay una respuesta definitiva, por lo tanto, en todos los festivales vamos construyendo esa respuesta, ¿cierto? En la cual muchos de ustedes han participado también en esas discusiones. Y nada, yo creo que ese es como el mix, digamos, que hoy día hemos logrado articular como festival, teniendo un componente, como les decía, muy fuerte del tema urbano, otro componente del lado más que nada duro de la arquitectura, del arquitecto como tal, y el otro lo surte, obviamente, la competencia que nosotros hacemos de por medio, donde llega un material diverso bajo una misma temática con la cual convocamos. Así que, nada, yo creo que los festivales van madurando, ¿cierto? Todos vamos teniendo experiencias diferentes, partimos con una intención, pero entre todos compartimos un cierto ADN común que yo creo que es lo que nos vincula y nos permite hoy día justamente estar conectados y poder compartir toda nuestra información. Sí, o sea, justamente la ventaja que trajo la tecnología es precisamente esta, que nos podemos encontrar, que podemos seguir escuchándonos y sobre todo que podemos seguir viéndonos de alguna manera, aunque sea virtual. Me voy a ir un poquito
con Diogo, para terminar un poquito con Lorena, porque Lorena tiene una mirada muy particular de los festivales de cine y arquitectura, sobre todo porque Lorena está haciendo una investigación al respecto y me gustaría que si nos platicara un poquito más, pero primero me voy con Diogo. Diogo, bienvenido, me da gusto que nos acompañes y justamente platícanos un poco del ArcCine, que cómo nace, cuál es su línea curatorial, cómo mira la ciudad, cómo mira el cine, cómo se plantea como proyecto. Bom, Ivan, acho que de uma forma ou de outra, o ArcCine ele dialoga muito com tudo que foi falado dos nossos parceiros e parceiros aqui. Porém, também acho que a produção cultural ela é fruto, acho que também muitos aqui compartilham disso, né, de uma indignação, né, muito grande com tudo que a gente vive numa cidade como o Rio de Janeiro, né, que é a cidade que eu sou criado e vivo, né, existe uma necessidade muito grande de dar luz, de trazer luz, né, dar voz a uma série de vozes que são caladas, né, não só pela... E essas vozes, elas são, em geral, são caladas dentro do ambiente urbano, né, então a cidade ela pode ser refletida sobre vários aspectos da sua urbanidade, assim, né, mas de uma maneira geral, assim, na questão mais conceitual, o ArcCine ele parte de uma reflexão indignada, né, minha, que eu sou produtor cultural. Quando o ArcCine foi lançado em 2016, a produção cultural já era a nossa atividade principal, né, já há muitos anos, e através da minha união com a Aline Pereira, que é uma arquiteta aqui brasileira também, radicada no Rio de Janeiro, mas formada no Espírito Santo, nós, através do nosso diálogo, ela como arquiteta e eu como produtor, nós vimos que havia uma necessidade de se criar no Brasil um festival permanente, anual, né, que pudesse debater a cidade sobre os seus mais diversos aspectos, né? Então a gente já tratou sobre o direito à cidade. O Brasil ele tem, assim, diversos territórios dentro do seu território, né? Óbvio que vários países são assim, mas acho que o Brasil ele é um pouco particular nesse sentido pelo seu tamanho mesmo, né? Pelo espaço que ele tem. Então você tem o Rio de Janeiro, ele tem demandas e assuntos diferentes de outras cidades, né? Quando a gente o ArcCine ele nasce no Rio de Janeiro, mas ele já foi realizado em Brasília, lá em parceria com a Liz, já foi realizado em São Paulo, e a gente percebe que cada território tem uma demanda distinta, né? E uma demanda do Brasil como um todo, e essa é para todas as cidades, acho que é a questão da habitação, né? Então a gente já fez 2 festivais com ocupação cultural em prédios de habitação social, né? A gente já fez o festival inteiro, assim, mais de 30, 40 filmes especificamente sobre a temática do direito à moradia, né? Então, a gente é um festival, nós nos consideramos um festival muito combativo, assim, nós somos um festival que tenta quebrar um pouco, e aí na linha do que a Catarina falou, e aí eu me identifico demais com o que ela falou, que é justamente a dificuldade do acesso da população pobre, preta, né, favelada, à academia também, né? Então, é uma forma de tirar um pouco da sala de aula, né, esses conceitos e trazer para uma mídia que é o cinema, né, que permite que a gente alcance outras pessoas. E por conta também, o nosso festival é sempre realizado com entrada franca, a gente não cobra ingresso, né? E foi uma experiência espetacular, assim, desde a primeira edição. A gente fez o festival, e aí a particularidade do Rio de Janeiro, né, que deixou de ser capital federal para que fosse criada a cidade de Brasília, e é uma cidade que passa por muitas
transformações urbanísticas, né, à luz dos governos, né? Você tem no ano que o ArcCine foi realizado, foi o ano da Olimpíada, né? Então, vocês imaginam o que estava acontecendo em termos de mudanças, de planos urbanísticos na cidade, né? Então, o debate no Rio de Janeiro ele é sempre muito intenso, porque à luz de um governante, a cidade pode mudar completamente a partir da ideia de uma pessoa e dos seus parceiros comerciais. Então, desde 2016, a gente tem uma ocupação de sala espetacular no Rio de Janeiro. A gente faz em cinemas convencionais, né? Coisa de 95% dos ingressos das cadeiras ocupadas, né? Então, a gente percebeu também que, além da questão da necessidade de debater e de dar luz a esses temas, havia uma demanda reprimida, né? Em termos de público, né? Aqui no Brasil. Então, a partir da nossa experiência já com outros festivais, né, aplicamos um formato para o ArcCine, com mostra competitiva, mostra não competitiva, homenagem, debate, oficina. Tudo isso a gente faz todos os anos, obviamente, dependendo dos nossos orçamentos, né? Quanto mais atividades nós incluímos na programação, maior é o custo, né? Então a gente tenta fazer bastante coisa com pouco dinheiro, né? E acredito que estamos conseguindo, né? Por exemplo, se você pegar de 2016 para cá, a quantidade de filmes brasileiros sobre arquitetos, sobre cinebiografias, não sei se Lorena também está pesquisando isso, mas acho que já vale levantar a bola para ela, né? Porque eu sinto que a quantidade de filmes que buscam esse debate, ele vem crescendo ano a ano, né? E aí eu não sei se é uma influência direta do aparecimento do ArcCine, do cinema urbano, ou se é algo que, de fato, é importante para a produção audiovisual falar sobre o tema, né? E com relação a conceito, a gente tenta, de curadoria, a gente tenta tentamos trazer os assuntos que mais acreditamos que possam fazer diferença, né? Nós queremos fazer um festival que de fato faça alguma diferença no debate público, né, sobre a cidade, respeitando, claro, os territórios, né, porque a gente também vai tratar no ArcCine sobre paisagem, sobre o ambiente construído, sobre o patrimônio. A gente também trata disso, mas nós tentamos sempre trazer assuntos que nos coloquem numa posição de confrontar o poder constituído, né? Então, eu acho que o debate público sobre a cidade ele permite esse confronto, né? E aí entra o que a Perla comentou sobre sustentabilidade, sobre a necessidade de que as cidades mudem o caminho que estão tomando, né? A gente não tem perspectiva de um mundo como o nosso daqui a 40, 50 anos, então a gente precisa fazer alguma diferença nesse debate público agora, né? E eu acho que a produção audiovisual é um ótimo veículo, né, para isso. E estamos nesse caminho, né? A Lorena talvez ela tenha números atualizados, mas Miguel também comentou sobre a importância da rede. Quando a gente fez o festival aqui a primeira vez em 2016, nós mapeamos mais de 40 festivais com temas próximos à arquitetura, né? Alguns trabalhavam design junto com arquitetura, e eu acho que o cinema ele é uma arte urbana, né? Talvez o cinema seja a primeira arte urbana, né? O nascimento das cidades ele é paralelo ao nascimento do cinema. Então, o cinema ele é a primeira manifestação artística que vai conseguir digitalizar e transformar em algo massificado, né, essa cidade. Então, o audiovisual ele expressa a cidade desde as suas fundações, né?
Então, eu acho que nós temos aí um prazeroso, né, e longo trabalho pela frente, né, de unir todas essas pontas aí dessa cadeia, não só os realizadores de filmes, como os produtores de cultura, as pessoas que fazem a arte urbana, que estão aí batalhando por espaço nas cidades, obviamente sem esquecer a academia, a importância dos conceitos, mas tentando sempre quebrar essa barreira, né? Acho importante dar essa identidade, né? de tentar trazer para um conceito acadêmico pessoas que não conseguem muitas vezes acessar isso, e eu acredito muito que a própria ascensão da extrema-direita no mundo tem a ver com isso, né? Com a incapacidade da gente conseguir levar um discurso, uma narrativa de revolução cultural para pessoas que não têm acesso à informação, que dependem do WhatsApp e do Facebook para se informar. Eu acho que é aí que os Steve Bannons e Trumps e Bolsonaros fazem o seu caminho. Mas é isso, acho que é um festival, nosso festival ele nasce de uma necessidade de comunicar, de uma necessidade de mudar o panorama a partir do Rio de Janeiro, que é uma cidade conhecida como o purgatório, né, da beleza e do caos, né, a cidade onde você tem um metro quadrado mais caro que Nova York do lado de uma favela. Então, é uma cidade que é muito... A desigualdade salta, né? A desigualdade salta muito aos olhos aqui no Rio de Janeiro. Então, ele parte dessa indignação para a gente tentar, através da arte e do tema, né? que é o ambiente urbano, mudar um pouco esse panorama aqui que a gente vive no Brasil. Bien. Bien, justamente como decía Google, digamos, lo que hay muchas son las formas en las que podemos abrir el diálogo público, como decía luego, para pensar la ciudad, para pensar el cine, para pensar las cosas que están haciendo. Y justamente por eso, Lorena, me interesa que nos puedas hacer llegar tu mirada sobre todo, la perspectiva que tienes sobre el cine y la perspectiva que tienes sobre los festivales sobre cine y ciudad en el sentido, pues bien andas tú trabajando en una investigación, si no me equivoco, sobre los festivales de cine y arquitectura que existen en América Latina, ¿no? Entonces, Lorena, bienvenida nuevamente, y ahora sí, nos gustaría escuchar tu opinión. Bueno, primero me gustaría de decir que yo soy cineasta hace casi 8 años en Brasil. Soy licenciada por la Universidad de Brasilia y yo tengo trabajado tanto en la área de producción quanto de dirección. Entonces, mi primer contacto con la arquitectura, con la ciudad, se dio como una realizadora en esas áreas. Bueno, en 2016 yo hago intervenciones urbanas, siendo mi primer cortometraje como directora de un documental. Y yo pienso que fue algo muy importante en mi carrera porque es mi primer corto que fue contemplado por un concurso público en Brasil. Hoy tenemos muchas dificultades con las políticas públicas, tanto para las producciones de cortos, largometrajes, cuanto para la producción de festivales de cines. Todo o dinheiro do governo está cerrado e congelado, então nós não temos outras oportunidades de dialogar com as audiências, de criar
de crear un público, ampliar otras miradas que ya estábamos haciendo hace casi 10 años, con todo el desarrollo que estaba ocurriendo en Brasil. Entonces, año pasado, yo tuve mi primera experiencia con cinema urbana, cuando yo he sido jury. Liz a mi invitado, y yo me sentí una persona apasionada de tener una mirada específica para la curaduría y poder comprender otras realidades, no solo como una realizadora, y sí como una persona que está pensando sobre la ciudad, otras formas de ver. Ahora yo soy estudiante de la Universidad de Brasilia y mi proyecto tiene el objetivo de presentar la ciudad como una persona. En primer momento, las películas de ficción. Después creo que yo puedo ampliar un diálogo con los documentales. Entonces, mi objetivo inicialmente es comprender esa tendencia que tiene el cine latinoamericano, que está creciendo hace muchos años, y es resultado de políticas públicas que son reflejos en los grandes festivales del mundo. Berlín, Cannes, San Sebastián son ejemplos muy importantes que validan nuestra producción para el mundo. Creo que es un poco, ¿no? Mi realidad es una mezcla que yo estoy aprendiendo ahora como curadora, como una investigadora de cine y arquitectura, porque yo soy cineasta de formación. Y la idea es hacer muchas conexiones, porque el tema es gigante, la ciudad es algo moviente y que tiene muchas camadas para ser comprendidas, y las personas pueden tener la oportunidad de experienciar. Creo que sea eso. Gracias por todo. Sí, justamente, digamos, un poquito también como cuenta Joao Barra ahí en parte de los comentarios, dice: el cine puede ser una plataforma óptima para llevar a personas que no son arquitectos y que no son urbanistas y pensar sobre la ciudad, ¿no? Entonces, justamente esa es una, digamos, yo también, como tú, Lorena, digamos, mi formación es de psicólogo, mi formación se ha ido entre la psicología, el cine, y ahora me encuentro haciendo un proyecto sobre cine, ciudad y arquitectura. Al final, lo que pensamos y lo que planteamos en esos diálogos es precisamente pensar en el cómo podemos acercar y hacer más pública la discusión sobre el acontecer digamos, de lo que sucede en la ciudad, y me parece que el cine es una gran herramienta para generar cambios, ¿no? Y justamente, por ejemplo, digamos, es cómo plantear o cómo miran, más bien, cómo se generan esos cambios a partir de nuestras propias plataformas, ¿no? Así nacen estos proyectos que hoy formamos parte de un grupo bastante amplio de cine, arquitectura, arquitectos, gestores, activistas, y que arman como, digamos, un grupo en América Latina que amplían la discusión sobre esta temática, ¿no? Y justo lo que estaba digamos, planteando como siguiente pregunta, me gustaría pensar, o me gustaría más bien preguntar, ¿cuál es el futuro que le ven, digamos, después de este momento tan extraño que se está viviendo en el mundo? ¿Cómo miran el futuro para la producción local
sobre todo porque los festivales de cine son un gran espacio para la producción local, son un gran espacio para mostrar el cine que se genera en nuestro país y en nuestra localidad. Sin embargo, los tiempos de México a la Patagonia no se ven buenos, ¿no? En ese sentido. Entonces, ¿cómo nosotros también nos volvemos espacios en resistencia? Y me parece eso súper interesante. ¿Cómo se plantea a futuro el cine y el festival de cine y el FECIARC, Perla? Ya. Creo que no te escuchamos, querida. Está el micrófono. Hola, ¿ahora sí? Ya. Ya, ok. Sí, va a ser siempre una lucha. Eso lo debemos tener claro. Yo también soy cineasta y sé mucho, digamos, de los dos lados, como productora de una película, lo que cuesta, y también como gestora cultural, desde el lado de la gestión cultural, es súper duro lo que toca. En el caso particular de nuestros festivales, de los festivales de cine, ciudad y arquitectura, toca durísimo porque además es una criatura por demás incomprendida, incluso pues, para los arquitectos y para los cineastas. A mí me ha tocado que me digan, ¿y qué es este arroz con mango que me estás presentando aquí? Entonces, en cuanto a estrategia, pues uno siempre recurre a las estrategias clásicas, ¿no? De financiación, de patrocinio, pero ahora con este momento que nos plantea el COVID, pues hay que replantearse muchas cosas. Yo comparto lo que decía Luciana. Para nosotros es muy fuerte no tener las actividades presenciales porque es donde se genera el debate, donde se da la discusión, y además no podemos engañarnos y pensar que todo mundo va a acceder, porque pues no es cierto, la conexión, o sea, los chicos y chicas andan en el teléfono, pero no tienen, digamos, lo suficiente como para conectarse a una proyección, como a una transmisión de una película o algo. Entonces, eso dificulta muchísimo. El acceso no es tal. Asistí hace algunos meses a un webinar que se planteaba el Colegio de Arquitectos de Honduras, con lo que en Honduras ya tenemos sede también, que decían cómo hacer la educación para arquitectura y para ellos, bueno, se plantearon arquitectura porque eran las facultades de arquitectura las que estaban. Entonces, es eso, el acceso. Creo que lo que tenemos que hacer es esperar a ver cómo pinta la pandemia, cómo pinta los escenarios. Nosotros vamos a tener un festival híbrido en este año, vamos a tener poquitas actividades presenciales con los cuidados necesarios, porque igual la gente va, sale, se reúne, uno mismo no ha dejado de trabajar. Entonces, sí sabemos que contamos con salones grandes en esta universidad donde vamos a hacerlo, contamos con salones muy, muy grandes, y pensar meter 200 personas en un salón para 800, pues consideramos que es viable. Y pues igual, como comentaba al principio, vamos a hacer algo online, pero creo que creo que lo que nos depara es mucho trabajo, como no puedo tener a 400 personas juntas, entonces voy a hacer 3 actividades de 120 personas, o 4 actividades, o voy a hacer actividades por aula donde sé que hay poquitos. Entonces, en nuestro caso lo vemos así, que va a demandar muchas más actividades, o sea, hacer una actividad como repetir una proyección de una película muchas veces, igual se pierde mucho, pues porque un foro no es igual a otro. O sea, aunque tengas los mismos foristas, la misma película, un foro no se va a parecer a otro. Y en ese camino se pierde y se gana, ¿verdad? Pero
pues como lo vemos es así, trabajar. Ay, hay una sirena, lo siento. Bueno, es trabajar mucho. Entonces va a tocar hacer. Si teníamos 10 actividades, haremos 20 para llegar al... Creo que la perdimos un poquito, ¿no? Uy, bueno, digamos, parte de el mundo se sigue acomodando a la tecnología, pues, y bueno, siguiendo como esta línea en lo que regresa Perla, ¿no? Más bien, digamos, ciudades reveladas, ellos tienen una serie de actividades, mucho diálogo. Ciudades reveladas genera mucho diálogo, no solamente entre ellas, sino que además quien los visita. Entonces, justo cómo miran el futuro del proyecto, pero sobre todo, ya regresó. Perla, ¿cómo estás? No pasa nada. Hola. No pasa nada. Creo que, bueno, justo eso, que consideramos que se va a hacer más actividades. Muy bien. Bueno. Muchísimas gracias. Gracias. Perla, ahora sí, perdón, Luciana. Bueno, la verdad que como dice Perla, el futuro se ve en muy dificultoso. La verdad que todavía no se ve acá en Argentina posibilidades de hacer, por el momento, encuentros de este tipo en lugares cerrados. Sí se están habilitando de a poquito actividades culturales al aire libre. Con lo cual, digo, en este contexto en el que estamos, la cultura y la producción cultural se vio sumamente afectada. Así que nosotras también como bueno, gestoras de este festival, vamos a tener que también ir viendo cuáles son los protocolos que se habilitan para las salas y demás, pero me parece que también el contexto en el que nosotras nos encontramos en Argentina es un contexto que pensábamos que luego del año pasado haber ganado las elecciones nuevamente con un gobierno elegido por el pueblo y que realmente teníamos esperanzas de que fuera a hacer mucho más el apoyo con subsidios y demás, porque veníamos de 4 años de un gobierno neoliberal donde se había generado un vaciamiento en los apoyos en este tipo de iniciativas. Ciudades Reveladas no pudo tener su 4ª edición el año pasado porque no contábamos con financiamiento, y venía un futuro bastante esperanzador para el cine en Argentina, para la cultura. Y bueno, con la pandemia, la verdad que lo que veníamos luchando nosotras antes con otra serie de festivales para el financiamiento, ahora con este contexto de pandemia, también la política cultural se ve afectada, y vamos a tener que ir viendo cómo acompañamos desde este festival ese tipo de contexto. Nosotras como festival estamos participando además con un proyecto que se llama Contested Territories europeo, y vamos a estar este año teniendo también la posibilidad de presentarnos en España, en Lisboa, y esa posibilidad se pasó para el año que viene, con muchísima incertidumbre, porque tampoco vamos a saber si el año que viene vamos a poder viajar en ese contexto, y vamos a viajar en marzo, así que imagínense que en el medio de todo esto, por suerte, no habíamos estado allá en este lío, pero la verdad es que también vemos el futuro con muchísima incertidumbre, y entendemos también que nosotras como festival nos vamos a tener que también ir ayornando con estas producciones y estas posibilidades de transmisión de nuestras producciones. Así que no descarto que el año que viene habilitemos, obviamente, quizás vía streaming algún tipo de actividades y demás, pero yo lo que creo es que la lucha que teníamos como festival, una de las patas también era el tema de cómo se consume el cine, ¿no? Nosotros venimos compitiendo con plataformas
on demand o plataformas que generan un tipo de consumo individual desde el mundo de lo privado, y nuestro festival venía de la mano de que el consumo del cine fuera en un espacio compartido, colectivo, donde se vaya armando, generando ese tipo de audiencia participativa. Así que esto fue como un golpazo para nosotras. Así que bueno, todavía lo estamos repensando, cómo se reconfigura un proyecto como el nuestro. Siempre desde la mano del encuentro, como sea posible. Yo creo que esta invitación de Iván o algún tipo de charla que hemos tenido también con los compañeros de Art Film Fest, con los podcasts, son formatos de encuentro. Claramente la participación no es masiva, claramente hay gente que no tiene acceso, claramente estamos hartos también de las pantallas todas, ¿no? Entonces se nos permite volvernos a repensar, ¿no? Es una oportunidad de volver a decir, bueno, ¿para qué hacemos lo que hacemos? ¿Con quién estamos encontrándonos? Y me parece que afianzar los vínculos de estos proyectos en donde estamos todas pensando de qué forma continuar son clave, ¿no? Digo, en Argentina el lema de muchas es, bueno, no se sale solo, no se sale sola de esto, y me parece que como festival lo mismo, vamos a tener que salir en conjunto con los proyectos similares y peleando también fondos que seguramente van a tener que existir para la producción de cine, porque es una industria que se vio muy afectada por esto. Sí, sí, justamente, digamos, en ese sentido, con tanto Argentina como México, sí se encuentran en un momento bien particular en cuanto al apoyo y los fondos, porque prácticamente estaban por desaparecerlos también, ¿no? Digamos, aquí en México pasaba un poquito eso, parece irse arreglando, pero la incertidumbre es mucha, ¿no? Y eso no es porque a uno no siempre tiene acceso a los fondos, sino porque genera incertidumbre, porque cuando uno genera un proyecto como estos, sabemos lo que afecta directamente a las posibilidades del contacto local que nuestros proyectos generan, ¿no? Entonces, desaparecer un proyecto así es romper un vínculo poderoso que se hace con la comunidad, que implica no poder seguir creciendo de la manera y haciendo comunidad como los proyectos sí lo logran hacer, ¿no? Digamos, esos apoyos existen y ayudan mucho a generar parte de eso, ¿no? Y justamente, Liz, ¿cómo se mira para ciudades, para cinema urbana? ¿Cómo se mira hacia el futuro? Digamos, la pandemia también, digamos, el bicho no es algo que va a desaparecer, nos va a acompañar durante un largo camino. Sim. Sim. Penso que é a mesma questão que todos os festivais se colocam esse ano, enfim, não só os que são ligados ao debate da cidade, mas todos os festivais de cinema, vivendo um pouco essa questão, né? Se, por um lado, o streaming consegue acessar mais pessoas, são pessoas que a gente não conhece, não sabe quem são essas pessoas, o que essas pessoas estão pensando. Por outro lado, a presença, né, o contato, o encontro faz com que um filme consiga ser debatido, conversado por talvez pouca gente, mas por pessoas que estão interessadas naquilo, que foram até o cinema para assistir o filme, conversar com pessoas sobre aquilo. Então, o que essa audiência, né, ela é importante. Você alcançar 20 mil pessoas que você não conhece, ou alcançar 20 pessoas que você pode olhar nos olhos e conversar e trocar alguma ideia. Então, eu acho que isso é uma questão que todo mundo se coloca, principalmente em relação aos festivais, porque o festival, ele é o encontro, né? Eu assisti um filme no streaming, ele é apenas um entretenimento, assim, né? Então, como trazer esse encontro, isso que a gente fazia logo após a sessão de filme, como é que você consegue trazer essa experiência do debate, da conversa, do encontro, para um ambiente virtual?
né? Porque o importante do festival, ele é, no fim das contas, olhar para as pessoas e conversar e fazer amigos, enfim, essa é a grande questão que se coloca. E eu queria só chamar a atenção um pouco para uma questão que veio anteriormente aqui sobre a democratização do acesso à cidade e arquitetura a partir do cinema. Eu acho que o oposto, ele também é verdade, assim, eu tenho visto cada vez mais arquitetos e urbanistas se interessando pelo cinema como ferramenta para estudar a cidade, como uma ferramenta para fazer uma análise do urbano, que não é uma, né, não é uma ferramenta, assim, autocentrada, né, na visão do arquiteto, ou numa visão de si mesmo, pela sua experiência própria da cidade, mas o cinema consegue trazer essa experiência do outro, né, de um lugar da cidade ou de uma cidade específica, essas sensações que são experimentadas pelo cinema, que não são possíveis de se desenhar, né, numa prancheta de arquiteto, enfim, de urbanista. Então, eu tenho visto cada vez mais pesquisas que estão usando do cinema, né, dos filmes, inclusive filmes experimentais e filmes agora com a questão da pandemia, muitos filmes feitos dentro de casa, cidades vazias, né? Então, essa experiência da cidade mudou muito em um período muito curto. Então, os arquitetos, as pessoas que normalmente atuam sobre a cidade, acabaram ficando sem referência, né? Então, eu acho que eu assim, tenho acompanhado muito esse lado, né, desse olhar pelo filme, da experiência da cidade sendo usada em pesquisas, em maneiras de observar e compreender a cidade. Então, acho que essa é uma questão que talvez seja um pouco aí o futuro, né, do cinema, da cidade. Eu acho que é cada vez mais se aproximando do outro, né, como se eles nunca foram separados de fato, mas assim, uma união cada vez maior aí do que um pode ajudar o outro, porque da mesma maneira que as cidades vão ter que mudar, a maneira de consumir cultura, a maneira de se encontrar, a maneira de consumir o cinema, de produzir filme, então isso tudo com certeza vai mudar, né? E qual caminho isso vai ter, eu acho que ainda é muito difícil a gente estar improvisando, né? Acho que é isso. Gracias. Catarina, ¿no? Justo hace rato nos platicabas un poquito de que, digamos, el plan es seguir, ¿no? Armar Habitante para el siguiente año, pero cómo se miran las cosas, como para la pandemia, pero sobre todo, cómo miran la producción de cine ahí en Ecuador. O sea, a nosotros nos afectó bastante, porque imagínense, es como si fuéramos un bebé en esta situación. O sea, fue nuestra primera edición el año pasado, entonces todavía estábamos organizando el final del festival y nos cayó la pandemia. Entonces, podría decir lo que todos nosotros estamos diciendo desde el inicio de la pandemia, que es que todos nos estamos reinventando, ¿no es cierto? Pero la verdad es que ninguno de nosotros sabe muy bien qué hacer, creo yo. Entonces, es más o menos en esa situación que estamos, o sea, todo está bastante sensible, digamos, a nivel político, también como Luciana decía, como tú mismo decías, Iván. Entonces, a ese nivel, o sea, a nivel de financiamientos, el año pasado hicimos un festival casi sin dinero, o sea, así como de la nada, entonces fue prácticamente mucho amor ahí, y con probablemente muchos de ustedes también, entonces así lo pensamos seguir llevando, al menos mientras esto siga tan difícil para todos nosotros como está. Creemos que es importante seguir
sea digital, sea en forma física, ojalá podamos hacer las dos, porque la forma digital, o sea, sí es complicado decidir entre las 20 personas que conocemos o las 20.000 que no conocemos, pero si podemos llegar a las 20 que conocemos y a las 20.000 que no conocemos, me parece ideal, ¿no? Entonces, eso estábamos intentando ver cómo podemos hacerlo, cómo podemos hacer de alguna forma virtual, sin que la gente, o sea, intentar que esto de ver streaming tampoco se vuelva solo un entretenimiento, ¿no? Y que demos valor a ver una película y que no sea poner la película mientras comemos y mientras hacemos un montón de cosas al mismo tiempo. Eso sería hermoso, ¿no? Porque sí es bonito ver películas en conjunto, pero a veces también es bonito esa cosa de la privacidad y del individuo, que fue algo que tuvimos que lidiar un montón durante la pandemia y que de alguna forma nosotros queremos que sea bonito, que durante el festival las personas tengan oportunidad de hacer las dos cosas. Y nos encantaría poder volver a reunir gente, pero o sea, el festival, el año pasado hicimos en Quito y en Guayaquil, como le estaba diciendo, o sea, nos pasamos por una primera edición más de 30 películas, 2 ciudades, entonces este año no sabemos muy bien cómo vamos a hacer relativamente a eso, pero estaba planteado para febrero, entonces esa fecha queríamos mantener al menos para Quito y ahora queríamos ya proponer una visión nuestra, como decía Perla, que también hicieron en una de sus primeras o segundas ediciones, y empezar a pensar en esta cuestión del encierro, o sea, aquí a nosotros nos afectó muchísimo, porque y en muchas ciudades de Latinoamérica, ¿no? O sea, estábamos en muchas ciudades luchando por derechos de habitar la ciudad, derechos de libertad de expresión, y son cosas que de repente nos encerramos en la casa. Entonces, nos gustaría un montón hablar sobre eso. Relativamente a la producción de cine, realmente, Iván, no te puedo contestar con mucho conocimiento. Como les digo, o sea, somos unos bebés, entonces todavía estamos ahí como intentando entender qué está pasando. Sí, y eso es de nuestra parte, creo. Sí, bueno, digamos, o sea, es justamente por eso que son importantes los proyectos que aquí nos convocan, porque son espacios de reflexión, son espacios que crean libertad en sentido, porque cuando estás y terminas de ver la película, te das y te permites hablar sobre lo que te hace sentir la película, lo que piensas, lo que te mira alrededor, y cuando te das cuenta las realidades en las que ahorita escuchándonos a todos, las realidades de México no están lejanas de las realidades en Brasilia, en Ecuador, en Nicaragua, en Chile, digamos, tenemos un tema común que nos convoca, y es precisamente la resistencia para luchar por el derecho a la cultura, ¿no? Digamos, ese es uno de los valores importantes que tienen los festivales de cine. No importa la temática y no importa el frente que generen, pero el asunto es que se mantengan y que logramos seguir haciéndolos el mayor tiempo posible. Diego, como para ir cerrando un poquito, para pasar con Lorena, si logramos tenerla nuevamente, y cerrar con Miguel Ángel. Diego, brevemente, ¿cómo miras el futuro de ArcCine? ¿Cómo miras el futuro, digamos, cómo estás tú y participas de la producción local? Sim, primeiro, Ivan, só responder acá o João Barra, posso? Que fez uma pergunta aqui no chat. Você me permite responder ele? Claro. Você está sem som. Claro. Tá. Ele pergunta, Diogo, a nova produção. É que eu me referi a uma nova produção que pudesse quebrar uma barreira, né, de difusão. E eu acho aqui que o cinema independente, ele não é um cinema de massa, né? Ele nunca foi. Eu acho que ele nunca vai ser, na verdade. Essa é uma visão muito particular minha. As grandes produções que você tem investimento em
em divulgação são os grandes estúdios americanos. A gente não está concorrendo com isso, mas nós podemos sim, João, fazer atividades, aqui no ArcCine nós fazemos, né? Atividades direcionadas para um público, né? E trabalhar não só a curadoria, mas também trabalhar a presença desse público, né? Levando ele para a sala de cinema através da entrada gratuita, através de uma divulgação setorizada numa escola específica, né? Através de acordos com escolas e faculdades. Então, acredito que a gente possa quebrar essa barreira. E ele falou uma coisa interessante sobre os festivais serem muito políticos, né? Porque eu fiz esse comentário sobre a combatividade, né? Da nossa curadoria, e a coisa dos filmes mais artísticos, né? Com focos da estética. E eu acho que eles podem existir em conjunto, sem dúvida. O ArcCine também se preocupa com o patrimônio, se preocupa com o ambiente construído, com as cinebiografias dos arquitetos, mas a gente tenta ir um pouco além, né? Não diminuindo uma coisa em detrimento da outra, porém tentando dar luz a outros debates, tá, João? Não sei se eu te respondi. Bom, com relação ao futuro, Ivan, eu acho que, como a Liz comentou, é difícil prever. Concordo muito com Catarina, né? Eu acho que se a gente tem a possibilidade de fazer online, que façamos, né? Aqui, por exemplo, a gente vai fazer online e já temos parcerias para atingir territórios que antes o festival não alcançaria. Então é curioso, né? A gente vai alcançar lugares que a gente não precisa estar naquele local, né, para fazer o festival. Então isso abre uma possibilidade. Por outro lado, você perde essa coisa do contato físico. Então eu acho que é muito cedo para prever. Agora, eu não acho que as coisas vão mudar. Acho que a gente não vai voltar. Nada será como antes, assim, né? Eu acho que esse processo de adaptação dos festivais, ele tem que ser um aprendizado que talvez seja um aprendizado que vá ficar, né? Porque se já existia se já existia uma reflexão sobre o futuro do cinema, como a Luciana falou, né? Que cinema é esse que a gente quer fazer, né? Que cinema é esse que a gente quer apresentar, né? Se já existia um debate sobre isso, acho que agora ele é uma realidade, né? Essa coisa de ver filme no celular não é legal, acabou, assim, né? Ver filme na Smart TV e não ir no cinema, acabou, né? Acho que não vai voltar, né? Eu acho que vai ser um aprendizado para a produção cultural e eu acho que vai ser uma coisa permanente que vai talvez transformar os eventos em mais híbridos, como o Perla disse que vai fazer, né? No Brasil ainda não existe essa possibilidade, mas fazer coisas híbridas, alcançar novos territórios. Quem sabe aí a nossa rede não estabelece uma plataforma aí universal de filmes, né? Quem sabe aí já fica a ideia. Porque a coisa não vai voltar, na minha opinião. Assim. Acho que não só pela ótica do consumidor, né, da pessoa que está consumindo, do público, mas também pela ótica do produtor, né? Porque a gente tem a possibilidade, como a Catarina falou, de alcançar novos públicos. A gente não pode descartar essa possibilidade, né? Então acho que vai ser um aprendizado constante até essa vacina chegar aí. A gente vai estar ainda com bastante coisa acontecendo e debatendo muita coisa. É difícil prever, mas a gente não pode parar. A Catarina falou a palavra certa também, né? A gente não pode parar, a gente tem que continuar da forma como a gente acredita que vá conseguir os nossos objetivos. Acho que é isso. Muy bien. Muchísimas gracias, Diogo. Ya para irnos cerrando, despidiendo. Lorena, un poquito
cerrando, ¿cómo ves tus proyectos a futuro? ¿Qué sigue? Creo que sea el grande desafío para nosotros es buscar siempre una reflexión sobre el cine y arquitectura, porque el grande poder de los festivales es por el cine, es crear la conciencia del cambio social, político, todas las cuestiones que hablamos aquí. Es importante tener el cine como un medio para eso, una conexión. Tomar a conciencia, creo que sea eso. Y es un desafío diario. Seguimos de noche, como Perla nos ha dicho. Y el desafío diario, sí, definitivamente, sí es así, de alguna manera, como hay que estar pensando también los proyectos. Y sea para Miguel Ángel, por último, digamos, el Art Film Fest, no hay que, ¿cómo lo miras a futuro? O sea, el futuro lo tienes el próximo mes. Punto. Sí, mira, no hicimos cargo de la contingencia este año. Mira, afortunadamente veníamos con un fondo cultural asignado, por lo tanto nos dio una cierta espalda para poder hacer el evento, que evidentemente lo queríamos hacer en vivo, como corresponde, con la experiencia que es de un festival, pero lo reformulamos para sumarnos en estas plataformas digitales, que es una experiencia nueva para nosotros en armar un festival de ese tipo, y creo que, bueno, también nos ayuda como lección, porque hay cosas que yo creo que van a quedar en el tiempo. O sea, yo creo que se abrieron escenarios nuevos de difusión, que es justamente el tema de plataforma, por lo tanto, y también para nosotros también una experiencia nueva en el sentido de que el festival a nivel nacional va a tener un alcance que antes no lo teníamos y queríamos expandirlo a otras regiones del país. Por lo tanto, yo creo que en el futuro lo veo un mix de dos cosas. O sea, yo creo que los festivales, el tema experiencial es lo principal. O sea, estar en vivo, hablar, ese intercambio, ¿cierto?, entre las personas sobre un tema es lo rico de estos festivales. Por lo tanto, yo creo que obviamente eso se va a mantener como un pie en el proyecto, pero yo creo que vamos a abrir esta ventana digital, porque justamente abre oportunidades a regiones muy extremas del país a que estén vinculados a estos contenidos, y que durante nuestra trayectoria hemos visto con harto interés personas de las regiones más extremas del país en que quieren conocer sobre estos temas, digamos. Entonces no podemos ser tampoco por lo menos tan centralista acá en nuestro país o capitalista en cuanto a la región, y no poder expandir los temas, porque es parte de la transferencia cultural que nosotros queremos hacer también como proyecto. Así que sí, nosotros, tanto como Cinetecton y nosotros, estamos ya, ¿cierto?, trabajando en línea, y afortunadamente también tomamos una decisión que nuestro festival fuera bianual. Por lo tanto también la transición del próximo año también la vamos, yo creo, a zafar, pero sí estamos inmersos en las industrias culturales, entonces también el festival depende un poco de los fondos culturales. Producto de la pandemia se ve que el Fondo Cultural hoy día tiene mucha exigencia, porque justamente el que tiene que darle hoy día soporte a varios proyectos que producto de la pandemia están quedando muy afuera. Entonces se viene difícil, más o menos complicado, yo creo, en el futuro, cómo van a hacer estas postulaciones culturales. Y bueno, tenemos que estar ahí luchando a codo con eso, pero yo creo que lo que estamos haciendo y como lo estamos haciendo, estamos generando un aporte, digamos, ¿cierto?, al conocimiento. Por lo tanto, ojalá que se mantenga en el tiempo en ese aporte. Pero ustedes saben que igual lo hacemos, o sea, le ponemos el hombro y lo sacamos siempre, así que ahí estamos. Sí, digamos, los festivales siempre son proyectos en los que uno tiene una relación medio extraña con ellos, ¿no? Los quiere uno demasiado y nos maltratan de igual manera,
pero año con año seguimos con ellos, seguimos creyendo en esos proyectos y pues justo más bien quiero agradecer muchísimo su tiempo. Llevamos ya más de 1 hora y media charlando, de conocer y que conociera quienes nos siguió y quien nos pudo escuchar, que conocieron la inmensidad de proyectos que existen en Latinoamérica, que hablan sobre cine y arquitectura, de su importancia, pero sobre todo el valor más allá, pero sobre todo su valor es más cultural, es mucho más social, ¿no? Hay diferentes proyectos que se enfocan de diferentes maneras hacia una misma realidad y hacia una misma ciudad, pero la ciudad, como los proyectos, todos son moldeables. Y por eso creemos en Cinetecton y agradecemos mucho que hayan aceptado todos esta invitación. Luciana, Catarina, Perla, Lorena, Diogo, Luz y sobre todo al gran equipo que siempre ha sido Miguel Ángel y el Art Film Fest para Cinetecton, que siempre ha sido posible que dialoguemos durante todo el año, pero sobre todo que siempre creamos proyectos en conjuntos y que lo que se viene a futuro como grupo me parece que es sumamente importante. Entonces ya sabremos de qué va, ya sabremos cómo lo trabajaremos y esperamos que cuando lo presentemos la gente nos acompañe y disfrute tanto como nosotros lo que es crear y hacer intercambio de ideas, de cine, de películas y sobre todo de hacer una gran comunidad. En verdad, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a esta extrañísima 7ª edición. Gracias, Iván. Éxito y cariño a todo el equipo. Obrigada. Gracias, Iván. Éxito. Gracias, Iván. Gracias. Chao, chao a todos. Sucesso. Mucho gusto. Beijo a todos. Un beso, chao.